Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vistáis en este video. El tema que se abarcará el día de hoy es la evolución de la representación del cuerpo humano a lo largo de la historia. Empezaremos primero con la prehistoria, mejor conocida como la Edad de Piedra. En esta edad se divide en tres etapas, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En el paleolítico, el estilo de vida que era en ese entonces era nómada, es decir, se iban de lugar en lugar, no tenían un hogar fijo y también se dedicaban a la caza y recolección. La representación del cuerpo humano no era muy detallada. Representaban cosas que hacían en la vida cotidiana o dejaban marcas de sus manos. Eh, una, una representación que tendría mucho simbolismo para ese entonces es la Venus adiposa, una escultura de una mujer con grandes caderas y grandes senos. Esto podría simbolizar la fertilidad y cómo su principal objetivo en ese entonces era la supervivencia. Vamos con el Mesolítico. En el Mesolítico eran igual que en el Paleolítico, solo que eran un poco más organizados. Y la representación del cuerpo humano ya no solo se limitaba a supervivencia o a hacer sus representaciones de lo que hacían día con día. También representaban danzas y rituales que creían en ese entonces. Y para terminar, en el neolítico ya se practicaba el sedentarismo, es decir, ya tenían un lugar fijo. Y su representación del cuerpo humano era ya no solamente los rituales, sino también lo que habían aprendido, lo que habían desarrollado, como por ejemplo la ganadería y la agricultura. La representación del cuerpo humano en Mesopotamia no se utilizaba como un símbolo de belleza, sino que se usaba más para representar sus ideas religiosas, el poder y su jerarquía social. Esto se ve representado en algunas de sus esculturas. Por ejemplo, la primera que se llama Culto y Devoción. En esta podemos observar a tres personas de diferentes tamaños, y esto se debe a la jerarquía social. Es decir, por ejemplo, entre más era la jerarquía social de alguien, su estatua era muchísimo más grande a la de los otros. En la otra está glorificación del gobernante. En esta muestra a un gobernante y a sus soldados, pero si podemos observar, el gobernante es de mucho mayor tamaño a diferencia de los soldados. También está la de propaganda y legado. En esta muestran al rey de la época y algunos leones, pero esto lo utilizaron más como una representación de que el rey era visualizado como la imagen de alguien fuerte y de voluntad fuerte. También tenemos la del Código de Hammurabi. En esta se puede observar a una persona recibiendo leyes del dios del sol, pero a pesar de que la persona está de pie y el dios sentado, el dios es de mayor tamaño debido a la jerarquía social. Ahora, el cuerpo humano en el antiguo Egipto se utilizaba más como un sistema religioso y para representar que había vida después de la muerte. Esto debido a que le daban mayor valor a que había vida después de la muerte y darle una explicación. Esto se ve en sus distintas esculturas, por ejemplo, el escriba sentado, ya que en esta trata de reflejar la importancia de los funcionarios de la sociedad egipcia. También está la estatua de Kefren, la cual representa que, bueno, lo buscaron hacer más como alguien perfecto y ya que representaba el poder, divinidad y su autoridad. Y por último está el busto de Nefertiti, la cual se destaca por su simetría facial, ya que para ellos era como una representación de la belleza egipcia. Para la antigua Grecia, el cuerpo humano era la medida de todas las cosas. Conforme se ha visto en estas lecciones, a diferencia de las civilizaciones anteriores donde el cuerpo era un símbolo divino, en este caso se
pintaba un cuerpo más humano, ya que para la cultura grecia el cuerpo humano era la expresión máxima de perfección alrededor del mundo. Este lo buscaban como muestra de divinidad y perfeccionismo, haciendo que se viera natural en el periodo clásico. Este arte revolucionó la rigidez para dibujar perfectamente al cuerpo humano. El cuerpo humano para ellos era el centro del universo, el famoso antropocentrismo. Estas imágenes tenían diferentes funciones. Entre los que más resaltaban era el religioso y el funerario, donde se ofrendaba a los dioses y la representación del difunto en su estado ideal, es decir, para recordarlo siempre con su máxima expresión o en el momento en el que mejor estuvo, para que siempre lo conmemoráramos así, como una persona firme y fuerte, para el uso político y cívico, el cual era la glorificación de los ideales políticos donde se buscaba exaltar a todo aquel hombre. Se buscaba venerar a todos los políticos donde se vieran perfectos, donde era un héroe, un atleta y un guerrero a seguir, un modelo a seguir para toda la comunidad griega. Además de que se pintaba como era, un hombre 100% perfecto. Otro uso era la celebración atlética, la cual era una estatua que se hacía post ganar los Juegos Panhelénicos, los cuales son el antecedente de los Juegos Olímpicos actuales, donde exalta el esfuerzo y la dedicación y la excelencia física. Uno de estos ejemplos es el disco bolo de Mirón, donde está representado en una figura donde está haciendo el deporte, además de que se ve con una perfecta silueta física, además de otros como era la belleza, el naturalismo anatómico. El naturalismo anatómico era una representación detallada de la musculatura de los hombres, donde se mostraba a profundidad cómo era, donde se traía feliz al mundo, además de que lo pintaban de una manera perfecta y sin errores, donde se concebía de manera natural. En la antigua cultura romana se crearon varias esculturas, como ya lo dije anteriormente. Una de las más importantes es la de Augusto Prima Porta, la cual mostraba el poder del emperador Augusto con un cuerpo idealizado, es decir, un cuerpo perfecto ante los mortales, donde se reflejaba todo el poder y juventud que había tenido, además de la gran autoridad que conllevaba este. Había las famosas copias romanas, o el diriforo, que aunque era una obra griega de Policleto, los romanos le hicieron una copia de mármol, ya que, como dije, era una adaptación de la cultura griega, donde se mostraba un cuerpo humano con proporciones perfectas, donde se daba a poder también la perfección de este mismo doriforo. La escultura de la diosa es una escultura basada en modelos griegos, la cual muestra toda la perfección de este. Y la escultura de bronce, donde se muestra un cuerpo con heridas y cansancio, reflejando el gusto romano por el realismo. Como conclusión, podemos decir que el cuerpo humano a lo largo de la historia es representado de diferentes maneras, dependiendo de la época y la cultura de la cual se habla. Por ejemplo, en algunos casos se usa para representar estatus en la sociedad, así como en los estándares de belleza. Además, a los que algunas culturas como la Mesopotamia se hacían las esculturas del tamaño dependiendo de la importancia del ser. Como por ejemplo, la estatua de un dios era más grande que la de un gobernante, y la estatua de un gobernante era más grande que la de un animal. Menciona las dos grandes etapas de la prehistoria donde se encuentran representaciones artísticas del cuerpo humano. Las dos grandes etapas son el Paleolítico y el Neolítico. ¿Cuál era la principal actividad económica y forma de vida durante el Paleolítico que influyó directamente en su producción artística? La principal forma de vida era la caza y la recolección. Su forma de vida era nómada e influyó demasiado en el arte relacionado con rituales mágicos, caza y supervivencia. ¿Cómo se conocen las famosas figuras femeninas del Paleolítico, caracterizadas por sus volúmenes exagerados y cuál se cree que era su propósito principal? Se conoce como Venus adiposa,
como la Venus Wideford, su propósito principal era simbólico, mágico y religioso, relacionado con la fertilidad y la abundancia. Además de las esculturas, ¿qué otra técnica de representación del cuerpo humano, específicamente de las manos, fue común en las pinturas rupestres del Paleolítico? Fue común la técnica de manos en negativo, que consistía en colocar las manos sobre la roca y soplar pigmento alrededor, dejando la silueta de la mano. La revolución neolítica trajo consigo dos cambios fundamentales en el modo de la vida humana. Nombra uno de ellos. Uno de los cambios fundamentales fue el paso a la vida sedentaria, ligada a la agricultura y la organización comunitaria. ¿En qué se diferencia la representación del cuerpo humano en el neolítico Levante español de las figuras del Paleolítico en términos de la forma y el contexto? En el Paleolítico las figuras humanas son más aisladas, simbólicas y poco realistas. En el Neolítico, específicamente en el Levante español, las figuras son esquemáticas, aparecen en grupos y forman escenas narrativas relacionadas con actividades cotidianas como la recolección, la caza o rituales. A diferencia de la concepción moderna del arte por el arte, ¿qué características fundamentales tiene el arte prehistórico en relación con su función en la sociedad? El arte prehistórico tenía una función práctica, simbólica y espiritual. No era decorativo, servía para rituales, transmisión de conocimientos, cohesión social y supervivencia. ¿Por qué la figura humana es menos común y realista que la figura animal en el arte rupestre del Paleolítico? Porque el arte paleolítico estaba enfocado principalmente en la caza y la magia simpática, por lo que los animales eran más importantes y representaban con mayor realismo, mientras que la figura humana tenía un papel secundario y simbólico. Qué gran cambio en la mentalidad y organización social refleja el hecho de que en el Neolítico se pase de representar figuras femeninas aisladas, Venus, a escenas con grupos de personas. Refleja el paso de una mentalidad centrada en la supervivencia individual y la fertilidad a una organización social más compleja y comunitaria, donde el trabajo colectivo y la vida en comunidad cobra mayor importancia.